Mm. Oh, esta la taza iba a caer. Sí. Pero que el lado no, eso no va policía, ¿no? Yo no. Muy buenas noches con todos. Reciba un cordial saludo de la Escuela de Formación Jurídica y Gestión Pública. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de seminarios gratuitos. El día de hoy nos acompaña el abogado Enrique Neira Bustamante, que nos va a hablar acerca pues de esta modificación del Decreto Supremo número 004-2020 MIM, acerca de si se ha derogado el delito de las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Edson. Quiero agradecer. Pediría, por favor, que la persona que tiene encendido su micrófono lo pueda apagar porque se escucha. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Primero, ante todo, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Edson. Amigos de la Escuela de Formación Jurídica y Gestión Pública, nuevamente me es grato participar el día de hoy en una ponencia con respecto a una circunstancia, en tanto un decreto supremo que ha generado una disyuntiva, una incertidumbre o una especie de dicotomía, tanto sustancial, interpretativa y modificativa con respecto al delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar. Valgan verdades, muchos dicen que este tipo de norma o la interpretación que se pueda dar al decreto supremo resulta irrisorio y quizás muchas veces inoportuno y que no merece mayor análisis. Sin embargo, hablar de una palestra lejana o distinta a la que es realmente la actividad y la praxis al momento de conocer delitos de agresiones contra los integrantes del grupo familiar o delitos de violencia de género, dista propiamente de la facultad interpretativa o de las palestras lejanas a este contexto. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente en la praxis muchos abogados que han ido a audiencias y de una manera u otra para poder dejar sin efecto la actividad persecutoria por parte del Ministerio Público o dejar sin efecto la potestad juzgatoria por parte del juzgador o el juez, han utilizado como pretexto, quizás no pretexto, como argumento o justificación, la presunta derogación del artículo 122b del Código Penal, puesto que dentro del análisis interpretativo que se ejerce en el Decreto Supremo 04-2020, existe una disposición derogatoria que presuntamente surtiría un efecto en el artículo 122b del Código Penal. Esto, de esta manera, se podría concebir de lo siguiente. El 6 de septiembre del 2020, por parte del juzgador, se llevó a cabo una audiencia por parte de la Fiscalía en la cual me encuentro laborando. La fiscal fue a audiencia y en audiencia, por parte del abogado de la defensa, alegó que con misma fecha, en el Diario Oficial El Peruano se había publicado un texto único ordenado de la Ley 30.364, Decreto Supremo número 004-2020. Entendiendo que la disposición derogatoria establecía que el artículo 122b perdía todos sus efectos y que por ende ya no era menester continuar con el proceso, dado que, utilizando el principio de retroactividad benigna, se podría entender que el hecho ya no constituye delito y por ende deja de ser típico. Ahora, la interpretación que dio el juzgador era distinta y de igual forma la interpretación que realizó el representante del Ministerio Público. Así como estas disyuntivas, estas interpretaciones, estos análisis sumamente subjetivos, son los que dan a menester una norma que dentro de sus preceptos, preposiciones y categorías no es del todo clara. Y eso es lo que voy a desarrollar hoy
y dar un margen posteriormente, en una segunda parte, del análisis de la política criminal, de por qué sería dañoso que no exista el artículo 122b de agresiones contra los integrantes del grupo familiar y cuál ha sido su modificación a lo largo del tiempo y por qué se ha generado esta disyuntiva y quizás esta incertidumbre por parte de los operadores jurídicos en el sistema jurídico nacional. Es conocido por todos ustedes que tiene trascendencia otro tipo de casos, lavado de activos, crimen organizado, responsabilidad de la persona jurídica, e incorporaciones de personas jurídicas al proceso, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la realidad fatídica que nos aqueja a todos los peruanos y peruanas, de que cuando encendemos nuestros televisores, acudimos a la prensa escrita o al internet, podemos observar que existen indiscriminados hechos latentes de violencia física, psicológica, agresiones contra niños, contra niñas, contra mujeres, dentro de un contexto familiar. Y eso es lo que quiere desarrollar, o eso fue, teleológicamente hablando, la génesis del artículo 122b. Sigamos. ¿Qué dice el texto? Si uno ve el Decreto Supremo 04-2020, podría entender lo siguiente, y es lo que refiere propiamente su primer considerando. Dice que a través de la ley número 30.862, ley que fortalece las diversas normas para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, y después da pie a los demás decretos legislativos que se han dado en el decurso del tiempo, que han modificado el artículo 122b, por ejemplo, el decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra la violencia y contra el feminicidio, y de igual forma refiere propiamente que el decreto legislativo que modificó la ley 30.364, que estipula qué cosa, que el texto único ordenado ha servido propiamente para compilar los citados dispositivos legales. Es decir, la ley 30.364 en su génesis inicial, en el año 2015, el decreto legislativo 1323 del año 2017 y posteriormente el decreto legislativo 1386 y las demás leyes que han venido en el decurso modificando, fortificando y puniendo más en el artículo 122b. Eso ha sido lo que el legislador en el texto único ordenado ha esbozado y expresado. A primera ratio del análisis o la lectura que podemos realizar cada uno de nosotros, diríamos, ¿cómo puede ser factible que se genera algún tipo de debate, disyuntiva, en cuanto al análisis de la norma? Sin embargo, existen, ustedes sabrán, una infinidad de interpretaciones que uno puede ejercer a una norma jurídica. Interpretaciones auténticas que la realiza el propio legislador, interpretaciones extensivas destinadas propiamente a generar un acrecimiento de la norma, puesto que el legislador no fue certero, claro o preciso, o existen estrecheces que generan algunos espectros destinados a un mejor esclarecimiento, o en su defecto, propiamente una interpretación literal de la norma. Usted, señor o señora, podría decir, si usted trabaja en la Fiscalía, en el Ministerio Público o es fiscal, tiene una interpretación literal porque concibe que la norma está a criterio de sus intereses y es menester para usted realizar la actividad persecutoria con una norma que sigue vigente. Si usted es abogado, dirá, no, señor, yo realizo una interpretación extensiva de la norma y digo que propiamente el espectro normativo, dentro de sus preceptos normativos, ya perdió su tipicidad. Y es más, el Código Penal establece y reconoce en el artículo 7 la retroactividad benigna y yo la voy a alegar. He ahí la disyuntiva. Sigamos. Ahora, hago mención acá que se genera una histeria normativa porque es conocido por cada uno de nosotros de que el artículo 122b en su espectro generalizado ya conlleva propiamente unas ciertas deficiencias punitivas. Algunos las han concebido como un populismo penal, es decir, como un expansionismo del derecho penal. ¿Por qué? Porque si usted revisa su Código Penal, el artículo 122b pune, persigue o sanciona conductas destinadas propiamente
a las agresiones contra los integrantes del grupo familiar y la mujer. Pero ¿qué pasa y qué es la diferencia de los delitos de lesiones propios o típicos? En que el quantum, la cualificación con respecto a la lesión que se genera, es una cualificación inferior a la que establece las lesiones leves, las lesiones graves que regula el Código Penal, puesto que en el artículo 122b se requiere un ámbito, un espectro de detrimento o perjuicio en la víctima, en el caso de lesiones físicas, menor a 10 días, en el caso propiamente de agresiones psicológicas, un espectro que fluctúe en agresiones de ámbito cognitivo, conductual. Es más, la afectación psicológica tiene que demostrarse a través de una pericia, y es el ámbito del debate en cuanto a las pericias que establece el Instituto de Medicina Legal, las pericias que establece el Centro de Emergencia Mujer, que buscan criterios destinados muchas veces a exacerbar o quizás a generar ámbitos de punición distinta cuando la generación del detrimento no es tal cual. Por eso el artículo 122b es un artículo bastante problemático, polémico. Pero ¿qué pasa si deja de existir? Si nuevamente nos remitimos que cuando las lesiones sean inferiores a 10 días, el legislador propiamente remite este tipo de conductas a las faltas reguladas en el Código Penal. Entonces, cuando son menores a 10 días, constituirá una falta, y si la agresión psicológica no tiene el carácter de afectación cognitivo-conductual y se da un contexto de violencia, también será concebido como una falta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la estigmatización que podría generar la norma en caso de convertirse en faltas o dejar de existir y derogar el artículo 122b destinado o encargado a proteger los delitos de género? Ahora, vamos a lo que estábamos. El análisis interpretativo. Cada uno de ustedes puede interpretar la ley como mejor le parezca, como mejor le convenga, propiamente que es el ejercicio subjetivo que realizamos las personas que nos dedicamos al derecho o el habitante común en busca de justicia. Las interpretaciones que se realizan en las normas, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil de un contrato, en el ámbito propiamente de los derechos reales, de la transferencia de una propiedad, de los registros públicos, cómo interpretamos, cuál era la primacía, cuál era la publicidad, en el caso propiamente del derecho administrativo, en el caso del derecho penal, en cuanto y en tanto la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Podemos realizar en ese espectro legal, en ese cuerpo de leyes, diversas interpretaciones. Por eso el filósofo del derecho, Fernando de Trasegni, explica que propiamente la interpretación es la inserción del derecho a la vida, el paso de un derecho nominal, es decir, un derecho tallado en la norma, tipificado por el legislador, a un verdadero derecho actuante, es decir, aquel derecho que se ingiere en la actividad social y que refiere, estipula y genera un sendero en la actuación del ser humano en sociedad, dentro de la sociedad, el camino en el que uno afirma la prospectiva de la ley, es decir, cómo yo estipulo prospectivamente la ley y cuál sería la aplicación o interpretación y cómo lo utilizaré en aras del beneficio de mi cliente, en aras de la actividad persecutoria, en aras de juzgar la sanción o buscar la absolución de la persona que está siendo procesada penalmente. Ese es propiamente el espectro de una introspección, de una interpretación, que es un ejercicio de la introspección plenamente individualista, pero que en el decurso propiamente de la dialéctica, es decir, se genera una tesis interpretativa, deviene una antítesis, abogado, fiscal, y luego surge una síntesis, que es la que establece el juzgador, porque es él quien conoce el derecho, es él quien va a aplicar la ley. Porque si esperamos que el legislador realice actividades aclarativas o expresivas con respecto a la norma, subvenciona esto mucho dinero, obliga a esto mucho tiempo, y esto, dentro de una perspectiva de análisis costo-beneficio, resulta más pernicioso que interpretarla a través del operador o del abogado litigante o del fiscal. Ahora, bajo esta premisa argumental podemos concebir ¿qué cosa? Que la interpretación normativa concretiza una norma en un contexto determinado que busca responder a una determinada circunstancia. ¿Cuál es el contexto determinado en el cual acarrea el artículo 122b esta problemática? Como les dije al inicio, usted prende su televisor, acude a medios de prensa
y va a encontrar casos de violencia familiar, agresiones a menores. No hace mucho se agredió a un menor generándole lesiones sumamente considerables en su cuerpo e integridad física. Yo me pregunto, y por más que sea la madre, si existe otro artículo en el Código Penal que busque la cualificación del agente, es decir, que responda a la madre con respecto a las lesiones que se genera a un menor en cuanto al resultado. Es decir, imaginemos que el resultado es inferior a los 10 días, en el tipo penal del 122b, la madre, por tener una cualificación especial, es decir, un vínculo familiar, responderá. Distinto es cuando no obra este tipo penal. Sería una falta porque constituye menor a 10 días. He ahí una problemática. Entonces, el contexto con el cual el legislador creó el artículo 122b en el año 2017 estaba destinada a erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar, considerando propiamente el contexto fatídico que nos aqueja en torno a la violencia psicológica y física en los ámbitos propiamente privados o públicos del espectro familiar. Ahora, el Decreto Supremo 04, que es materia de esta exposición, problematiza de la siguiente manera, que propiamente las disposiciones y en la disposición derogatoria que esboza refiere que se derogue propiamente el artículo 122b. Sin embargo, el contexto en el cual se da la norma, este contexto en el cual, como he descrito, los hechos fatídicos que nos aquejan, la encarnización propiamente de la violencia institucionalizada, en los elementos de control social extrapenal, la familia, el trabajo, propiamente la educación, los colegios, la universidad, etcétera, no sería factible ni menester que pueda interpretarse de esa manera. Sin embargo, vamos a seguir analizando esto para que se vea que sí podría darse en un contexto determinado. Ahora, siguiendo a Fernando de Traseñí, dice, si cada norma, como en el fondo, cada parte de la realidad se abre al infinito y nos ofrece un sinnúmero de significación que se multiplican y se juntan nuevamente, se desorganizan y se reorganizan. Y eso fue lo que pasó propiamente con el artículo 122b, que en primera ratio fue derogada en el año 2015 por la ley 30.364. ¿Por qué? Porque dentro de su morfología no abrigaba propiamente el carácter teleológico que buscaba, es decir, la de buscar prevenir, erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar y proteger esas poblaciones vulnerables como la mujer. Entonces, el legislador la derogó a fin de que pueda unificarse o tener una cohesión con respecto a la Convención de Belém do Pará y las exigencias internacionales. Sin embargo, ante la derogación de este tipo penal, la ley 30.364 no es una norma punitiva, es una norma de carácter propiamente tuitivo. Entonces, esta norma, que si bien define en su artículo 8 qué es la violencia psicológica, qué es la violencia física, establece en el artículo 7 cuáles son el espectro de sujetos que se encuentran previstos de protección con respecto a la ley, eso no refiere, ni faculta, ni posibilita que la interpretación extensiva de este tipo penal puede abarcarse, de este tipo, no puede abarcarse en el espectro punitivo o en el espectro penal, porque la norma no es penal, es una norma tuitiva, y como norma tuitiva está destinada a prevenir a través de medidas de protección, por eso lo impone un juez de familia. Pero el fiscal ya no podría perseguir el delito si es que el artículo 122b no existiese. Y eso fue lo que se dio cuenta el legislador para que después con el decreto legislativo 1323 dé rienda suelta o dé pie a la tipificación propiamente del artículo 122b nuevamente. Ahora, debemos recordar que tan pronto nos acercamos a la interpretación, el llamado intérprete, piénsese, el abogado litigante, el fiscal, el juez, previamente él existe un derecho, ¿no? Ya este puede ser una verdad jurídica contenida en la ley y que expresa un ideal colectivo que tiene que ser simplemente puesto de manifiesto. El ideal colectivo es lo que la sociedad demanda. ¿Qué demanda? Que se sancionen conductas que generan detrimento, perjuicio, menoscabo a la salud o la integridad propiamente de los integrantes del grupo familiar
o que contienen un ámbito de violencia de género. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué haría como abogado o abogada que usted tiene un cliente que está siendo investigado o procesado por el delito contra los integrantes del grupo familiar y concibe usted que propiamente sale este decreto supremo? Lee usted que existe una disposición derogatoria en la cual estipula que el artículo 122b, el artículo por el cual se le está procesando o investigando a su cliente, se encuentra derogado. ¿Qué acciones tomaría usted al respecto en torno a esta investigación, tanto en sede fiscal o llámese en sede judicial? Me gustaría oír sus respuestas para poder interactuar. Quizás alguien tenga alguna respuesta. Bueno, entonces brindo yo mismo la respuesta. Ya, la posible respuesta sería la siguiente. Yo como abogado litigante, concibiendo que el decreto supremo 004-2020, y es lo que han hecho los abogados en el decurso de audiencias y lo que ha generado o ha sido menester de que se realice esta exposición, que no resulta irrisoria, sino resulta más que todo aclarativa. ¿Qué ha dicho los abogados? Dice, alego retroactividad benigna, es decir, retrotraigo los efectos del decreto supremo al hecho que comisionó mi cliente, puesto que el tipo penal recogido del 122b, por el cual el fiscal está investigando, ya se encuentra derogado. Entonces, ¿qué menester tendría que se le aplique una norma que ya no existe? Si le estoy aplicando la retroactividad benigna, puesto que ha dejado de considerarse un comportamiento delictuoso. Y ustedes comprenderán, amigos y amigas, que la teoría del delito y los ámbitos de imputación exigen, de imputación objetiva, exigen que el comportamiento sea un comportamiento típico, que la creación del riesgo o la puesta en peligro del bien jurídico se encuentre arraigado en un espectro normativo, el cual cualifique y cuantifique una conducta semejante a la cual yo estoy investigando, la cual se me imputa o sancionando, y efectivamente este genera un resultado. Pero ¿qué pasa cuando la norma deja de existir? Es decir, la norma ha sido incinerada, ha sido quemada, ha sido devastada y hoy en día hay un vacío. Yo como abogado podría alegar esto en audiencia y es lo que se hizo. Puesto que el artículo 7 del Código Penal a la letra dice, si según la nueva ley el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho. Es decir, los efectos que ha tenido la norma, el artículo 122b, en el decurso de su existencia, en cuanto y en tanto se investigaba el delito al momento de la comisión del hecho y hasta el momento de la vigencia del Decreto Supremo 004-2020 MIMP, este perdió sus efectos, por ende, aplicando retroactividad benigna, mi cliente debería archivarse el caso, ser absuelto del proceso, etc. Y esto tiene un asidero propiamente normativo y doctrinario. El normativo se encuentra en el artículo 7 y el doctrinario se basa propiamente en lo que establece el doctor Raúl Peña Cabrera, papá, uno de los primeros comentaristas del Código Penal del 91, excelso jurista, que dice que es un absurdo castigar un hecho que las valoraciones sociales han determinado su abolición, es decir, su derogación. Insistir en una ley antigua, es decir, si la norma ya está derogada, ya es antigua, ya cayó propiamente en un desuso, no un desuso por la costumbre, sino un desuso porque el legislador considera que ya no debe existir, y sería incurrir propiamente en una injusticia, seguir persiguiendo, seguir juzgando, seguir procesando, sancionando a una persona por una norma que ya no existe, y es lo que se interpreta cuando se lee el Decreto Supremo 004-2020. De igual forma, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la número 9810 PHC, el proceso de habeas corpus, oblicuo a TC, oblicuo a Lima, del caso José Merino Vázquez Acuña, refiere en su fundamento número 8 que se advierte entonces que el principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho,
delictivo en la condición de dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Entonces yo concibiría, podría entender e interpretar que el Decreto Supremo 04 está propiamente enaborlando una condición, un efecto y un supuesto que beneficia a mi cliente y que le es más favorable. Y esto conlleva propiamente que se extinga la persecución penal, la titularidad de la acción penal o la potestad de ser sancionado o juzgado. Ahora, ¿esta es una interpretación adecuada? Nos encontramos propiamente ante una interpretación objetiva, es decir, los abogados fiscales, que son naturalmente seres humanos, que obviamente por su labor están cargados de intereses. El abogado, el de interés de absolver a su cliente, buscar propiamente que se cumplan los requisitos, procedimientos y fórmulas garantistas, y el fiscal, la actividad persecutoria en aras de buscar la privación de libertad o la sanción de la persona investigada o procesada penalmente. Y cada uno de nosotros, como abogados, como representantes del Ministerio Público, funcionarios, servidores, etcétera, colocamos nuestros intereses en una primacía con respecto al ámbito que voy a interpretar de la norma, cómo quiero aplicarla, cómo quiero entenderla y cuál es el juicio de valor que debo ejercer al amparo de una tantas perspectivas que establece un texto legal que resulta a veces ambiguo si es que no se lee en su contexto, su totalidad. De ello se desprende que el texto legal es finalmente una amalgama que trata de homogeneizar, y así lo establece el texto único ordenado en este decreto supremo, las distintas morfologías en el decurso típico de las agresiones contra los integrantes del grupo familiar, propiamente de las normas o leyes destinadas a la protección de la violencia de género a lo largo de nuestra historia jurídica nacional, puesto que se trata de homogeneizar intenciones discrepantes, huellas diferenciadas. Muchas veces este texto permite todavía activar diferentes perspectivas con respecto al ámbito de una interpretación, porque si bien un texto único ordenado sirve para propiamente generar una compilación de normas, tener una estructura, una morfología clara en el decurso de la existencia de las leyes, sin embargo, si no se establecen espíritus aclaratorios, perspectivas o proposiciones que permiten desmistificar cuáles son las nociones interpretativas que puede tener un abogado, un fiscal, van a generar este tipo de incertidumbres, y es lo que se generó a primera ratio cuando se lee el Decreto Supremo 004/2020. Ahora, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Si uno analiza, lo que ha ocurrido es lo siguiente. La profesora Sussman, profesora de la Universidad Católica, brinda un caso de interpretación lingüística con lo siguiente. El ejemplo es el siguiente. Un muerto provoca un incendio. Este titular apareció hace un tiempo en el diario de circulación nacional con una obvia falla de síntesis. Yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo podrían interpretar esta premisa. Un muerto provoca un incendio. Es decir, para quienes leyeron la noticia, interpretaron que estaba mal redactada, primero, porque un muerto ya está muerto y por ende no tiene capacidad corpórea para poder provocar un incendio. Y otra perspectiva que se realice, que también podremos realizar cada uno de nosotros, es que un muerto provoca un incendio podría ser el siguiente supuesto: que aquella persona que ha muerto producto del incendio fue quien provocó el incendio y que como resultado se generó su defenestración o muerte. Es decir, aquella persona que provocó el incendio fue quien murió. ¿Se dan cuenta? Existen dos perspectivas, hasta quizás más perspectivas, para realizar una interpretación con respecto a un supuesto de hecho. De igual forma, es la interpretación que se realiza en torno al Decreto Supremo 004 cuando se lee propiamente esa disposición derogatoria, puesto que el ámbito comunicativo o el nexo de comunicación de la norma ha generado una equivocación en cuanto a su interpretación, puesto que obviamente el mensaje comunicativo del Decreto Supremo es el de compilar las leyes. Sin embargo, uno lee que existe una disposición que establece la derogación de la norma, podríamos entender que la norma perdió sus efectos. Entonces, la profesora Sussman dice: las palabras no tienen un significado unívoco,
y por lo tanto, es decir, existen demasiadas interpretaciones de una palabra y estas se pueden exacerbar a discrepancias, interpretaciones plenamente subjetivas, destinadas a poder argumentar o solidificar mis argumentos, y deben ser siempre interpretadas, sea que hayan utilizado para informar, para describir, el caso del texto único ordenado, describir, para opinar, para definir, para calificar o para sentenciar. La interpretación es entonces un aspecto imprescindible de la comunicación. ¿Qué nos quiso comunicar el Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República a través de este decreto supremo? La compilación es clara en su totalidad, el decreto supremo que dice, yo entiendo que sí, si leemos de primera ratio la norma, el decreto supremo, pero si se lee extensivamente, vemos que no resulta del todo objetivo asumir esta postura. Y es más, el derecho es eso, es una dialéctica, y siempre se va a buscar soslayar, interpretar, rebuscar dentro de los preceptos normativos algún tipo de espada de Damocles que nos permita proteger a nuestros investigados o generar una interpretación distinta de lo que establece un texto en aras de prevalecer el interés de un abogado. Ahora, voy a realizar un símil con respecto a propiamente lo que estipula el ejemplo de la doctora Sussman con respecto a este muerto que provocó un incendio. Podríamos también extrapolarlo en cuanto a la ley 30.364. Para eso vamos a llegar acá. Muy bien. No sé si ven el cuadro. En el siguiente cuadro está el desarrollo histórico en el decurso de su vida legislativa del artículo 122b. Este decurso histórico, el artículo 122b, dentro de la génesis del Código Penal, como ustedes conocen, el Código Penal de 1991, dentro de su extensión histórica, dentro de su vida jurídico en el sistema jurídico penal y en el ordenamiento jurídico nacional, ha sufrido una serie de modificaciones o transmutaciones. Estas metamorfosis que han padecido el Código Penal han conllevado derogatorias, han conllevado propiamente incorporaciones de nuevos tipos penales y han conllevado propiamente generar la reintegración de tipos penales ya derogados en su primera ratio. Por ejemplo, el delito de acaparamiento, que es un delito que nuevamente se está regulando en el Código Penal en torno a este contexto de pandemia que vivimos a fin de regular las actividades de las empresas, pero que en el Código del 91, en su parte genésica, es decir, en su parte inicial, existió, pero que en el decurso fue derogado y que ahora nuevamente en este contexto ha sido incorporado. De igual forma ha ocurrido con el artículo 122b del Código Penal. El artículo 122b del Código Penal fue incorporado por primera vez según el artículo 12 de la ley 29.282 de fecha 27 de noviembre del 2008. ¿Qué decía esta norma? Esta norma no tenía dentro de su morfología, es decir, de sus elementos descriptivos y normativos, un carácter teleológico propiamente de protección de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Es decir, una protección de violencia de género. No. Era una norma simplemente que se había tipificado para estar acorde a lo que estipulaba la ley 29.282, que era la ley de violencia familiar, que tenía un carácter tuitivo, proteccionista, pero nada explicativo, con preceptos bastante sosos, y el 122 no fue ajeno a esta vaguedad. ¿Qué decía el 122b? El que causa otro daño en el cuerpo o la salud por violencia familiar que requiere más de 10 días y menos de 30 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6. Entonces, primero, tenemos que entender qué es el daño al cuerpo. No dice nada. ¿Qué es el daño a la salud? ¿Qué diferencia hay entre cuerpo y salud? El legislador no es claro. ¿Qué se entiende por violencia familiar? Tampoco es claro. Y la sanción propiamente es una sanción considerable, pero el espectro cualificativo, es decir, y cuantitativo, en torno al nivel de detrimento o perjuicio en la salud de la persona, es bastante considerable. Y es más, es dar hincapié que no establece cuándo se da la violencia psicológica. No establece si es una afectación cognitivo, conductual, de índole emocional, es daño psíquico, etcétera. No refiere nada.
Entonces, el legislador, al momento de legislar propiamente la ley 30.364, vamos a la segunda parte, del 23 de noviembre del 2015, derogó el artículo 122A y el 122B, porque evidentemente entendía que no cumplía con el carácter teleológico de cuál debería ser un delito con rasgos destinados a contraponerse a la violencia de género, puesto que sus preceptos eran demasiado sosos, ambiguos, no eran claros y tampoco tenían esa premisa protectiva que busca el tipo penal en sus preceptos normativos en aras de tutelar bienes jurídicos trascendentales. Sin embargo, se derogó el tipo penal y fue con el artículo 2 del decreto legislativo 1323, ley que fortalece la lucha contra el feminicidio y la violencia familiar y la violencia de género, de fecha 8 de enero del 2017, que se incorporó nuevamente a nuestra legislación el artículo 122 con una morfología distinta, una morfología que ya había bebido propiamente la Convención de Belén do Pará, de la Convención internacional, convenciones internacionales, destinadas propiamente a la protección de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. El 122B inicial aureal no regulaba propiamente la responsabilidad penal por los delitos de violencia contra la mujer, es decir, violencia de género, simplemente violencia familiar. El legislador en el 122B, con el decreto legislativo 1323, fue más allá. Entonces, tipificaba la siguiente: el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal, es decir, entendiendo a la mujer por su condición de tal, y esto, lastimosamente, y puede ser materia de debate, y lo será más adelante en las futuras clases que se dicte en el diplomado, por qué el juzgador, en el acuerdo plenario 2-2016, ha considerado que propiamente solamente se puede entender condición de mujer a quien nace mujer y no a quien socialmente se identifica como mujer, llámese transexuales, homosexuales, quienes también podrían ser víctimas de agresiones. Al margen de este debate, cierro paréntesis, el legislador estableció que por la condición de mujer se agrede a una persona, esto va a constituir delito. Y de igual forma, los integrantes del grupo familiar, que ya fueron estipulados el radio de protección, es decir, ya se sabe a través de la ley 30.364 quiénes son integrantes del grupo familiar, conforme lo estipula el artículo 7 de la mencionada ley. Entonces, requiere para su cuantificación, es decir, para la tipificación o para que la conducta sea punible, que el ámbito del detrimento o perjuicio sea menor a 10 días. Una diferencia muy grande. El 122B Aurial del 2008 refería que tenía que ser mayor a 10 días y el 122B del 2017 refiere propiamente que tiene que ser menor a 10 días. Ahí está la diferencia cuantitativa y define en sí misma cuándo es afectación psicológica, cuándo es afectación cognitivo-conductual, que es propiamente el perjuicio que estipula el detrimento psicológico y el ámbito que tiene que verse a través de la pericia psicológica para ver si esta conducta resulta típica penalmente. Entonces, con posterioridad al artículo 122B, nacido el decreto legislativo 1323, se ha generado una modificación también no destinada a generarle un carácter pernicioso a la norma o establecer que es un desuso de la misma o establecer sus deficiencias. Al contrario, se ha generado un espectro que busca punir más, o lo que algunos llaman la inflación del punitivismo, puesto que se han generado supuestos donde se enarbolan tanto el radio de protección y agravantes, cuando la gente obra con elementos punzocortantes, armas de fuego, cuando el agraviado es una persona menor de edad, es una persona adulto mayor, cuando se encuentra en estado de indefensión, incapacidad, etc. Entonces el legislador ha buscado, dentro de la morfología del 2017, generar un espectro mayor, pero siempre bajo esos supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. Agresiones contra los integrantes del grupo familiar y contra la mujer, afectación física y psicológica. Esclarecido este punto, vamos a retrotraernos a donde nos quedamos, que es esta parte. Realizando un símil, podemos decir que el muerto, es decir, cuando hicimos el caso, ¿se acuerdan del incendio que habla la profesora Sussman? Que el muerto que realizó un incendio, podríamos decir que el muerto, es la ley 30.364 en su génesis, en el año 2015, que estipulaba en una disposición derogatoria
dejar sin efecto el artículo 122b, pero el 122b del 2008, no el 122b del 2017. Y eso es lo que da cuenta el texto único ordenado, y hubiese sido menester que el legislador, en este caso, el Poder Ejecutivo, hubiese dado cuenta de esta perspectiva a través de una nota aclaratoria que hace referencia al artículo 122b del año 2008, que surtió sus efectos hasta el año 2015 y que fue derogado propiamente por la ley, pero no al del 2017. Pues como una ley ya muerta puede provocar un incendio, es decir, una derogación del artículo del 2017, que es posterior a su existencia y que nació con un decreto legislativo, el 1323, que surte sus efectos hasta el sol de hoy, con sus modificaciones y sus agravantes. No puede ser, ¿no? Es el mismo caso del incendio, ¿no? El muerto no puede provocar incendio. Una ley derogada, es decir, el 122b, no podría generar un incendio en cuanto al artículo 122b actual del 2017. Puesto que se han efectuado diversas modificaciones mencionadas en torno a la ley 30.364, por lo que resulta necesario compilar los citados dispositivos legales en un solo texto único ordenado con la finalidad de facilitar su manejo de operatividad. Esto fue el carácter teleológico propiamente del decreto supremo, el de compilar los citados dispositivos. Y se esclarece propiamente este precepto, esta disyuntiva en torno a la retroactividad benigna, que podría alegarse en audiencia conforme al artículo 7 del Código Penal, cuando se realiza un análisis lógico como el que acabo de mencionar, si se comprende propiamente la historicidad o el decurso de vida o existencia del artículo 122b a lo largo de la historia de nuestra legislación penal en cuanto a los delitos de violencia de género o integrante de grupo familiar. Puesto que, conforme explica el propio decreto supremo, el texto único ordenado tiene como motivo de alcance general correspondiente al sector que pertenece el de producir mediante decreto supremo la ordenación, el de compilar toda la normativa designada. Ahora, entonces, mi respuesta es la siguiente. La ley 30.364, que incendió el artículo 122b en el 2015, se encuentra muerta. Sus efectos derogatorios no surten efecto, puesto que el decreto legislativo 1323, en su artículo 2, incorporó nuevamente el Código Penal en un sentido totalmente distinto al que regulaba el 122b Aureal del 2008, con una tipología de género y la protección de la familia como elementos descriptivos y normativos. Primero, la disposición complementaria del decreto supremo consiste en una proposición que requiere un enlace necesario, es decir, que propiamente la disposición complementaria que refiere que se tiene que derogar la norma y la derogatoria, es decir, considerando que este decreto supremo estipula una derogatoria de la norma y el texto único ordenado busca derogar el 122b, correcto, pero me estás informando del 122b ya derogado el 2008, no del 122b que en su vida jurídica sigue pendiente desde el año 2017. Entonces, ¿dónde está el derivativo de esta hipótesis de la ley en su génesis del año 2015? ¿Ha derogado el artículo 122b? Sí, pero el del año 2008. ¿Y está implementado en el Código Penal? No, el que está implementado en el Código Penal es el del 2017 a través del Decreto Legislativo 1323. El contenido de las proposiciones, es decir, la disposición complementaria derogatoria, no colisiona con el Decreto Legislativo 1323 porque dentro de una línea temporal no han existido dentro de una misma perspectiva, lo cual permite colisionar o generar una dialéctica, sino que una existió, surtió su efecto, sin embargo lo perdió porque otra validó el efecto del 122b. Así, la relación con las partes constitutivas del decreto supremo simplemente es la de compilar y, para un mayor entender, derogar, pero informando que ya se derogó una norma en el 2008. Propiamente en el 2015. Ahora, el contenido que deberíamos tener en torno a la conclusión. Considero yo que se trata de dos actos distintos, ¿no? El primero, el rechazo a una norma, es decir, un acto de derogación, y el otro, un acto de promulgación. El acto de derogación era la ley 30.364 en su disposición complementaria, derogatoria, y el otro, el acto de promulgación, nace con el decreto legislativo 1323. 2015, 2017 no colisionan. Y que teleológicamente esta norma cumple una finalidad social que es la de proteger a la familia y los integrantes de grupos familiares. Sigamos. Ahora,
usted me podría refutar y decir, muy bien, usted refirió en su análisis doctrinal que, según Fernando de Traseñi, la interpretación que realiza una para concretizar la norma en el desarrollo, en el decurso social, se debe propiamente a intereses plenamente subjetivos que generan una divergencia, o que pueden ser hasta tentativas interpretativas, tentativas académicas por parte de usted. Y yo le respondería a usted que efectivamente todos tenemos un rol en sociedad, algunos abogados, otros fiscales, pero yo partiría y diría, ¿no? Voy a hacer una interpretación declarativa, o sea, una interpretación literal, ¿no? Lo que el profesor Aníbal Torres Vázquez dice, que en un sentido debe apreciarse estrictamente la referencia literal. He demostrado que la disposición complementaria derogatoria literalmente hace referencia a la norma del 2008 y que propiamente los considerandos iniciales del Decreto Supremo 04-2020 hacen referencia a una literalidad que busca, como un texto único ordenado, la de compilar los preceptos normativos existentes en nuestra regulación normativa nacional. Pero el texto legal dice lo mismo, lo que resulta verdadero en el sentido de la ley, luego de interpretarla. Pero usted me diría, no, señor, usted está realizando una interpretación literal, es cuestionable su argumentación, y decir, yo buscaría una interpretación distinta, yo quiero una interpretación modificativa, es decir, una interpretación extensiva, para darle claridad a esta carencia que establece la norma, puesto que el decreto supremo no es del todo claro, como usted me ha estado explicando, y que por eso usted está exponiendo. Yo le diría, esto es todo correcto, sin embargo tenemos que irnos a otra perspectiva. Tendríamos que retrotraernos a nuestras clases de introducción al derecho, de filosofía del derecho, y elaborar propiamente una perspectiva dentro del análisis de la pirámide normativa, es decir, la jerarquía de normas. Que valgan verdades, establece el profesor Enrique Gersi, que no ha sido elaborado la pirámide normativa por Hans Kelsen, sino fue elaborada por Franz Puxa, que según el propio doctor Enrique Gersi, diría él en una conferencia que todos somos hijos de Puxa. Esto me parece bastante considerable porque Puxa fue discípulo directo de von Savigny y estos autores son anteriores a Kelsen. Y es más, si uno puede analizar y ver, Kelsen no creó las jerarquías normativas como nos han enseñado en el decurso de nuestra vida académica, ni tampoco la norma. Anteriores a Kelsen, en Latinoamérica, y antes de su recepción en Latinoamérica, por parte de profesores positivistas, ya se tenía una noción que la norma tenía una jerarquía mayor. Y esto lo escribe el profesor Pradier-Foudurier en un texto del año 1875, Compendio de Curso de Enciclopedia del Derecho, en la cual el profesor Pradier-Foudurier da cuenta propiamente que la norma es la que impera socialmente sobre los demás morfologías que se tiene en el ordenamiento jurídico, en este texto de acá, del doctor Mr. Pradier-Foudurier. Un texto muy importante del análisis propiamente de las normas y del derecho. A lo que íbamos. Yo argumentaría la pirámide normativa. Usted, amiga y amigo que me escucha, sabe que dentro de la perspectiva de la jerarquía o el imperativo de las normas, prima la Constitución, después está la ley, y hay normas con rango de ley y otras que simplemente tienen un carácter ordenatorio al interior del sistema. Veamos qué tipo de normas estarían colisionando dentro de esta perspectiva. Primero, el decreto legislativo 1323, o propiamente si lo destinamos al Código Penal, el Código Penal, que es un decreto legislativo, estipula, que es el decreto legislativo 635, estipula propiamente un rango de ley y el decreto supremo es inferior. Conforme lo estipula acá, la pirámide normativa que tengo acá, el decreto legislativo, que sería el Código Penal, y el decreto supremo se encuentra muy abajo con respecto a ella. Entonces, esto imposibilita que sea derogado un decreto legislativo por un decreto supremo, ¿no? Se encuentra imposibilitado bajo esa perspectiva. Ahora, pero desarrollemos, ¿no? Bueno, yo le diría la verdad que aunque fuera una norma, decreto supremo, que discutimos, que resulta ser un nómeno, es decir, un fenómeno, es decir, un fenómeno a priorístico que busca un debate, tenemos siempre una norma que siempre se va a encontrar estipulada a lo largo de la existencia del ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política del Perú. Entonces, podría interpretarse de la siguiente manera, ¿no? Estipulamos propiamente la jerarquía normativa no solamente porque la doctrina lo estipula, porque nos enseñaron nuestras aulas universitarias, sino también porque el Tribunal Constitucional en el expediente número 047-2004
acción de inconstitucionalidad oblicua TC, estipuló propiamente que existe una jerarquía normativa. Entonces, lo que nos interesa es conocer esta jerarquía en cuanto y en tanto que el decreto supremo se encuentra legislado en la Constitución Política en el artículo 118, inciso 8, que son normas dictadas por el presidente de la República y normas que sirven para reglamentar, es decir, para ordenar leyes sin transgredirlas, sin desnaturalizarlas. Ahora, si nos vamos nosotros al decreto legislativo, que son normas emanadas del Poder Ejecutivo por delegación del Congreso, que tienen rango de ley y que se encuentran reconocidas en el artículo 104. Entonces, de la pirámide normativa vemos que el decreto legislativo 635 o el 1323 tienen rango de ley y poseen una jerarquía superior a la del decreto supremo. Por ende, no resulta factible generar mayor debate en que el decreto supremo derogaría el artículo 122b del Código Penal. Esto desmiente esa perspectiva que se haya derogado conforme al decreto supremo 004-2020. Puesto que el artículo 138 establece que igualmente prefieren norma de rango legal sobre otra norma de rango inferior. Y entonces el decreto legislativo posee una norma de rango legal conforme estipula la Constitución en el artículo 104 y que se aúna a esto el artículo 108 para poder argumentar o solidificar esta idea. Ahora, sería menester poder estipular un análisis propiamente ya académico con respecto a esto, ¿no? El profesor Manuel Augusto Laichea, un gran jurista, estipuló que la norma tiene que ser su aplicación demanda una perfecta inteligencia, ¿no? La inteligencia que utiliza usted, el intelecto, la abstracción que realiza en torno a un nómeno, es decir, una figura jurídica, la adecúa usted a las transformaciones establecidas, es decir, al contexto en el cual lo quiere aplicar en una audiencia, en una investigación, la percepción clara que podría tener de la misma, sin embargo, tiene que estar o tiene que encontrarse en torno a los principios y las nuevas tendencias auxiliadas propiamente al generoso espíritu de interpretarlo en torno a lo que quiso el legislador. El legislador en el 122b lo que busca es acabar, apaciguar, conjurar los ámbitos de violencia. Es debatible, sí, que el legislador emplee demasiado dinero o tiempo con respecto a la creación de una norma de violencia que a lo largo del decurso de la existencia no ha solucionado los niveles o la tasa de violencia que aqueja a nuestro país y que el dinero debería invertirse quizás en medidas extrapenales como atenciones médicas de salud, tratamientos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es factible dejar un vacío y que no se pueda motivar a los agentes a través de una prevención general positiva, a través de una prevención general negativa o a través de una prevención especial negativa, es decir, privando a la persona de libertad. Puesto como sabemos nosotros, los agentes con capacidad penal nos motivamos en torno a comportamientos que surten perdidos, es decir, que están prohibidos socialmente y que el ámbito de la moralidad lo puede sancionar, pero que no surte un efecto distinto, que genere que yo me apacigüe o deje de comisionarlos, tengo que recurrir a la norma. Y la norma me prevé una prevención especial si me priva de libertad y una prevención general de carácter positivo si comunica algo socialmente a toda la ciudadanía y de carácter positivo, de carácter negativo general cuando genera una coacción psicológica. Es decir, si yo, ciudadano, sé que golpear a una mujer o golpear a mi hijo constituye delito, por más que le lesione una lesión ínfima menor a 10 días, yo me motivo y digo racionalmente, no me conviene realizar este ilícito. Entonces, el espíritu de la norma, siguiendo al doctor Olaichea, debe ser interpretado en la función más humana. Sea esta o no factible solución, sea esta o no la fórmula que apacigua las perspectivas o disyuntivas o carencias sociales, morales de nuestra sociedad, las normas existen para eso. Entonces, una norma es la expresión íntima y profunda de las necesidades sociales, afectando los más valiosos intereses. ¿Por qué afecta los más valiosos intereses? Porque usted busca la libertad de su cliente y la libertad es una primacía, un interés sumamente trascendental. Porque usted, como fiscal o persecutor público, busca que este hecho no quede impune o pasible de rechazo de sanción penal. Entonces, una indebida aplicación traicionaría la intención y los votos del legislador y la aplicación podría ser indebida si se interpreta conforme lo que la objetividad, más allá del nómeno, es decir, el fenómeno en sí, busca.
el sentimiento de responsabilidad de imprimir direcciones y de difundir el verdadero espíritu de una norma, la que debe denominarse como tal, es lo que ha buscado en un texto muy importante del profesor Manuel Pablo Laichea, en cuanto a la Constitución del 93 y la deficiencia del Código del 84, que es un análisis propiamente de las normas jurídicas en torno al título preliminar, y es una crítica muy grande a autores como Carlos Fernández Cesarego, Arias Chereiber, aquellos que hayan sido o que se encuentran dentro del sectarismo de la sapiencia, supuestamente, ¿no? El doctor Laichea demoró los argumentos uno por uno y saqué esta frase que me parece muy importante. Sigamos. ¿Cuál es mi perspectiva? El derecho ostenta para mí una infinitud de conceptos. Como les dije, el profesor francés Pradier-Foudurier explicó que el derecho es una regla de los deberes exteriores del ser humano. Entonces, yo me motivo en torno a que estoy prohibido de golpear a mi hijo, golpear a mi mujer, golpear a mi madre, o de golpear a una mujer por su condición de tal, o golpear a aquellas personas que se encuentran dentro del espectro de protección de la norma de la ley 30.364 que protege a la familia. Yo genero en mí mismo una introspección. El derecho despierta en mí una idea de dirección, una dirección dada en la libertad humana. Si bien yo puedo escoger el de generar delitos, también puedo escoger el no hacerlo. Y si los genero, los produzco, tengo que responder por la creación de los mismos y por el resultado que genera el mismo. Esa es la libertad que habla el profesor Pradier-Foudurier. Ahora, una dirección dada a la libertad humana, ¿dada por quién? ¿Quién nos da esta libertad? ¿El legislador? No, la libertad la ejerce uno mismo, cuando se motiva a través de la norma y comprende que la fenomenología social es la que yo puedo generar a través de mis comportamientos. Hago o no hago, hago o dejo de hacer, pero siempre asumiré el riesgo y asumiré propiamente la consecuencia de este comportamiento. Entonces me reconozco libre, me siento y comprendo libre y permanezco para comprenderme libre. Pero ¿dónde termina mi libertad y dónde comienza otra? Y ese es el problema de que se derogue una norma. Si esa norma me restringía libertades y deja de existir en el espectro normativo, en el mundo jurídico, mi libertad se aumenta. Y en esa libertad aumentada puedo generar detrimentos, perjuicios ante la integridad física o psicológica de distintas personas. He ahí el debate. ¿Y por qué no sería factible que se derogue el artículo 122b del Código Penal? Acá en una línea se expresa esto, la libertad humana. Por la línea BC, dirección de la libertad de otros, debiendo cortar esta línea en AO. A es usted y O es su libertad. Usted puede moverse en una línea recta, es decir, yo soy integrante de un grupo familiar, puedo realizar comportamientos tales como, no sé, llegar a mi casa borracho, tener conflictos de índole económico, le niego darle dinero a mi esposa, me gasto el dinero en circunstancias ajenas a la moralidad o las buenas costumbres. En ese decurso, mi libertad puede llegar hasta O. Pero ¿qué pasa cuando mi libertad, que llega hasta O, se convierte ya no en un acto de juicio de valor moralista, sino un acto de juicio de valor o disvalor jurídico penal? A llega a O, pero hay una intersección entre D, porque D es el obstáculo normativo que me va a estipular el artículo 122b. ¿Puedo llegar borracho? Sí. ¿Puedo insultar a mi mujer? No. ¿Puedo golpearla? No. ¿Puedo golpear a mi hijo? No. ¿Puedo generar violencia económica? Es decir, dejar de darle de comer por generar una autosatisfacción y ponerlas en riesgo? No. Porque he ahí que la norma jurídica actúa y de una manera u otra restringe la libertad y faculta otorgar libertades a otros. Por ejemplo, otorga libertad a C, que podría ser mi hijo, y tiene libertades ¿para qué? Para estudiar, para recrearse, su educación, vivir en un hogar fuera de violencia. Y para B, que podría ser mi cónyuge o mi conviviente, que también tiene libertades para su libre desarrollo de vivir en un lugar fuera de violencia, poniendo unos supuestos, ¿no? En casos sumamente hipotéticos. Pero a eso se restringe propiamente el análisis de esta figura que he extrapolado propiamente del profesor Pradier-Foudurier en un texto del año 75 que ya estipulaba propiamente una morfología con respecto a las libertades. Y yo entiendo que política criminalmente no sería factible derogar el 122b porque las libertades se exacerbarían y que propiamente existiría una restricción propiamente de protección por parte de los sujetos. Entonces la prevención especial que hablaba
de carácter negativo, la privación de libertad, se reduciría las prevenciones generales especiales, el mensaje comunicativo de coacción psicológica para que los agentes dejen de cometer delitos, se reduciría y ya nadie se podría motivar con la norma y seguirían comisionando ilícitos penales. Ahora, la política criminal aplicada. Es lo que voy a dar cuenta ahora, si es que no hay una pregunta, porque esto debería ser la segunda parte de la exposición. Me gustaría que realice alguna pregunta, algún interesado. Creo que vamos una hora ya de ponencia. A ver, quiero que me digan algún interesado. Quizás alguien, la persona que está escuchando, desea preguntar algo. Creo que no, ¿verdad? Por el chat. Ya, bueno, vamos a, entonces continúo. Sí, Ya, doctor, mire, sí, dígame. ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Le saluda Exxon. Felicitarlo por su ponencia. Una consulta, doctor. Sí, dígame. En estos casos de violencia de género, ¿qué pasaría usted nos está indicando de que un decreto supremo no puede derogar a un decreto legislativo? Correcto. Pues se refiere al 635 del Código Penal. Pero, en ejemplo, en los supuestos donde haya una discusión entre pareja y la lesión no ascienda, un ejemplo 2x3, en este caso tendría que derivarse para un tema de faltas, el hecho sería típico, o qué opinión se merece a eso, doctor. Muchas gracias por su pregunta, muy amable. Ahí lo que realizaba el análisis primigenio. El artículo 122b, dentro de su perspectiva propiamente del año 2017 y a posteriori, estipula que la lesión que se genera es menor a 10 días, es decir, si el ámbito de cualificación en la pericia psicológica o en el protocolo de reconocimiento médico legal que se le aplica a una persona, en este caso que usted me refiere, a una pareja, y la cual refiere que requiere atención facultativa de 2, incapacidad médico de 3, es decir, 2x3, como dice usted, ¿no? Resulta esta inferior a 10 días, ya estaría tipificado en el tipo penal, ya se adecuaría, porque el tipo penal me exige que las lesiones que se produzcan sean menor a 10 días. Y en este caso son de 2 a 3 días, entonces resulta menor y sí se aplica. En el caso que sean mayores, ya no se aplicaría el 122b, sino se aplicaría el delito de lesiones leves con las agravantes o de lesiones graves con las agravantes cuando se trata de violencia familiar. Y no sería faltas, ¿por qué? Porque eso ha querido evitar el legislador, cuando decía que si se derogase el 122b, esos delitos en los cuales el ámbito de cuantificación de la lesión es menor a 10 días, es decir, como usted dice, 2x3, 3 días, ejemplo de incapacidad médico legal o atención facultativa, en esos casos ya no sería, si es que no existiese el 122b, sería falta. Pero como existe el 122b y el 122b dice, oiga señor, si usted comete un delito y genera una lesión física que genera un detrimento menor a 10 días, sea un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, usted va a tener que responder penalmente, señor. ¿Pero por qué? Si el principio de lesividad, no señor, ya está tipificada la norma, el principio de lesividad está bien, busca o exige que se genere un detrimento perjuicio, pero ahora el tipo penal está diciendo que este detrimento perjuicio es propiamente nocivo porque está en un contexto de violencia de género o contra los integrantes del grupo familiar. Ahora, no sería falta, sino sería propiamente su tipificación en el artículo 122b. Lo que yo podría alegar como abogado, es decir, ya, muy bien, estamos en el 122b, se le generó lesiones, pero vamos, efectivamente existe un ámbito de cualificación, es decir, en cuanto a las exigencias del sujeto pasivo o activo, ella es su cónyuge, y el tipo penal me refiere a integrante del grupo familiar. Es su cónyuge. Vamos al artículo 7 de la ley 30.364, que me dice quiénes son las partes, quiénes son los sujetos de protección. Cónyuge, no es su cónyuge. ¿Son convivientes? Sí, pero ¿cuánto tiempo de convivencia llevan? Bueno, recién llevan viviendo 3 meses. Ah, eso no es convivencia. La convivencia se da 2 años a posteriori, ¿correcto? Entonces, por esa perspectiva podría agarrarlo, y como no cualifica como sujeto activo o como sujeto pasivo de protección de la norma, eso podría ya, en esa fórmula, extrapolarse a faltas. Pero ya es un tema de técnica ya de interpretación de la norma legislativa, pero si efectivamente son cónyuges, convivientes, conforme a las exigencias
del artículo 7 de la ley 30.364 y se adecúa propiamente a un elemento típico que generó una lesión menor a 10 días, ya constituye delito y no es una falta. Espero haber Gracias. absuelto sus dudas. Sí. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? O quizás tenga alguna otra duda ahí mismo, no sé, dígame. Ya, bueno, entonces continúo, ¿ya? Nos quedamos en la etapa de propiamente la política criminal aplicada. Y es interesante lo que nos ha preguntado ahorita Edson, porque lo que nos pregunta el doctor Edson tiene un interés político criminal. Es decir, si efectivamente la exigencia social y política es que se defenestre la violencia contra los integrantes del grupo familiar, la violencia de género y toda la violencia que nos acusa socialmente, resulta también exigible socialmente para el propio legislador, ¿qué cosa? Que se genere una regulación dentro del ámbito distinto, que antes de la existencia del artículo 122b ha existido violencia, obviamente. Pero ¿cómo se sancionaba? Nos vamos a las faltas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la lesión es menor a 10 días y las lesiones leves tienen que ser superiores a 10 días. Y propiamente el legislador me dice que las faltas pues son menores a 10 días y que se dan en un contexto de violencia, etcétera, le impongo las faltas. ¿Cuál es el mensaje comunicativo de la norma en las faltas? Menor, porque no son sanciones de carácter punitivo, sino tienen otro orden. Menor, porque voy a saber como sujeto activo que propiamente no me van a sancionar penalmente, sino me van a imponer una falta, y quizás en el decurso hasta pueda yo demostrar que no soy responsable de la falta. Entonces la política criminal aplicada nos exige ¿qué cosa? La información confiable, esa información es la explicación del fenómeno, de la evolución de acciones. Ese fenómeno es propiamente como el que ha descrito el doctor Edson, que propiamente una señorita con un señor joven, son pareja, conviven más de 2 años, la agrede físicamente, y en eso el legislador dice, ¿sabes qué? Las ha agredido, ¿ah? Pero la cuantificación, dices tú como abogado, es menor a 10 días, pues doctor, señor fiscal o señor juez, no es delito. No, señor, el artículo 122b prevé que es delito, ya no es falta. Así que nos vamos a un proceso penal, nos vamos a investigación preliminar, investigación preparatoria, nos vamos propiamente a las etapas del proceso, la etapa intermedia, y nos vamos a juicio. ¿Ah? Porque ya está imposibilitado, valgan verdades, con un pleno jurisdiccional, que se llegue a principio de oportunidad o acuerdos reparatorios en el caso de violencia, delitos de violencia. Y eso se va a desarrollar en el caso del diplomado que voy a dictar también con la Escuela de Formación Jurídica, que es un análisis mucho más técnico que el que estoy dando el día de hoy, que es un análisis un poco más normativo, quizás introductorio, propiamente el alcance de la norma. Sigo. La necesidad de información y conocimiento para actuar. Entonces, se tiene que realizar una investigación criminológica. ¿Cuál es la investigación criminológica que se tiene que desarrollar en los delitos de violencia? Conocer la realidad, conocer cuál es la realidad en asentamientos humanos, en las clases más vulnerables, en la clase media, en la clase alta, propiamente porque el espectro de la violencia de género se ve y se diversifica sin importar cuáles las condiciones del ser humano, económica o política, para poder efectuar su repercusión social a través de estructuras anquilosadas propiamente en el desarrollo histórico, como los espectros de género. Es decir, propiamente la protección del ser humano se genera a través de jerarquías de dominio. Entonces, la violencia de género es propiamente una estructura en la cual el hombre busca dominar a la mujer por sus condiciones sexuales, biológicas, sociales, que estipulan que el varón siempre domina a través de una cultura patriarcalista. Entonces, eso ve la política criminal y analiza para después darle una interacción con las normas y la interacción social que se practica la misma a través de los 3 elementos, ¿no? Los 3 elementos que son propiamente la relación científica, política, social, en torno a la violencia de género como una epidemia social incontrolable. Ahora, tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hay víctimas, y hay una infinidad de víctimas que padecen supuestos de hechos semejantes, sin embargo, nunca denuncian el ilícito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionan? ¿La norma llega a ellos? No, no llega, porque para activar un dispositivo normativo que tiene que requerirse una denuncia. La denuncia que explica un supuesto de hecho. El supuesto de hecho que busca un análisis del mismo. ¿Qué se aplica? La teoría del delito, imputación objetiva, creación de riesgo permitido, nexo de causalidad en torno a la consecuencia del comportamiento con el resultado,
De igual forma, podemos irnos a perspectivas de antijuricidad, artículo 20, legítima defensa, estado de necesidad justificante, etcétera, etcétera. O sea, el espectro es sumamente complejo y que propiamente cuando la víctima no lo denuncia no se activa, entonces las tasas de violencia también se generan. Por eso es necesario que siga, perviva el artículo 122b, quizás con una morfología distinta que es materia de análisis posterior, pero que debe existir, debe existir. Ahora, vamos ya terminando. ¿Qué nos dice el análisis económico del derecho? El análisis económico del derecho nos estipula dentro de un análisis propiamente metodológico. En un libro que es La filosofía del derecho del profesor ya fallecido David Sobrevilla, estipula las perspectivas filosóficas que han llegado a lo largo de la historia del Perú. Y el profesor David Sobrevilla al análisis económico del derecho no lo reconoce como una filosofía ni tampoco como un método teórico filosófico, sino como una metodología de interpretación. Dice el profesor David Sobrevilla que propiamente esta perspectiva del análisis económico del derecho es un método, es la extrapolación de la economía al derecho para interpretarla, pero es sumamente necesario y quizás hasta validero en ámbitos de política criminal, más no en ámbitos de interpretación de norma, porque ahí sí resulta muy complejo interpretarlo con una perspectiva de un derecho que es el derecho anglosajón, que no se asemeja propiamente a la teoría del delito, y que ya la teoría del delito ha sido consolidada a lo largo de la historia del derecho mundial por los alemanes a través de las perspectivas de la teoría de la imputación objetiva, desde Jacob, desde Belzel, Roxin, Jacobs, y hoy en día Fritsch, etcétera, etcétera. A lo que iba. ¿Qué dice el análisis económico del derecho? Una persona que comete un delito por los beneficios aspirados del delito busca o genera en él un razonamiento. ¿Cuál es su razonamiento? Dice, si yo cometo un delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar, es decir, una agresión física en agravio de mi cónyuge o de mi hijo, analizo y digo, ¿cuál va a ser el beneficio? El beneficio quizás sea una satisfacción de índole inmaterial. Me voy a sentir bien, voy a apaciguar todo mi alivio, la violencia que tengo intrínseca en mí, y ese va a ser mi beneficio. ¿Cuál va a ser el costo? El costo puede ser un costo de oportunidad, puede ser el tiempo empleado en violentar a esta persona, pude haberlo empleado en otra cosa, en tratar de recuperarla, es decir, conquistarla, llevándola al cine, etcétera, ocupar el tiempo lejos de la persona, irme en otro lado, irme con mis amigos, retirarme del hogar, divorciarme, demandar la tenencia de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, el costo de oportunidad lo desecho, porque ya empleé ese costo en que voy a recibir una sanción o una investigación o un proceso penal por haber comisionado el delito. Entonces, sacrifico el beneficio, sacrifica mi costo de oportunidad, sabiendo yo que mi costo va a ser mucho más alto el de una privación de libertad. Entonces, si todos nosotros razonáramos de esta manera antes de cometer un delito, diríamos, oiga, muy bien, yo busco un beneficio, ¿cuál es la satisfacción de índole intangible en cuanto a lesión que busco? Ya estoy cansado ya de esta persona, o usted diga, ya estoy cansado de este hombre, ya voy a agarrar y le voy a agarrar las greñas y lo voy a golpear a palos, porque me para engañando, se está yendo a tomar con los amigos, y agarra y lo golpea, pero después piensa y dice, pero ¿cuál va a ser el costo? Me van a sancionar, voy a tener una investigación, y la investigación conlleva un gasto. ¿Cuál es el gasto? El de abogado, el de tiempo, el que voy a ser procesado penalmente, mi hoja de vida, pongo en peligro mi trabajo, esos son los gastos. ¿Cuál es el costo? Que en el caso de determinarse que soy responsable me puedo ir presa o preso. Entonces, ese razonamiento estipula el análisis económico del derecho en torno a la perspectiva de los costos-beneficios, que es lo que ha estipulado la doctrina, ¿no? Y propiamente he seguido esto, más que del profesor Bular, he seguido esto del doctor Enrique Gersi, ¿no? Gran maestro del derecho penal también, un filósofo del derecho. El doctor Gersi nos habla propiamente de los costos de oportunidad en torno al delito, refiere que propiamente la gente busca ponderar que cuándo debe comisionar un delito y cuándo no, cuándo es más beneficioso. Imaginemos que yo sé que el artículo 122 ya no existe, entonces para mí es beneficioso pues golpear más que todo a mi mujer o golpear a mi marido, es más beneficioso que gastar mi dinero en ese costo que va a ser el de llevar la terapia psicológica, el de sacarla al cine, el de darle su tiempo, darle la posibilidad de que viaje o viajar juntos, etcétera. Entonces voy ponderando, ¿no? Entonces, si no existiera la norma, por ejemplo, Juancito agarraría, bueno, pues hay una norma, ¿no? Existe una norma, el 122b. A ver, pienso.
voy a golpear a María, ya, María se porta mal, creo que me engaña, la veo mucho tiempo en el WhatsApp, habla mucho por webcam, ya, la voy a golpear. Muy bien, ¿cuál va a ser mi perjuicio? Ese es mi beneficio, la satisfacción que voy a sentir de golpearla, dominarla. ¿Y cuál va a ser mi beneficio? Bueno, pues mi beneficio es sentirme bien. ¿Y cuál va a ser el costo? Ya, mi costo de oportunidad, lo que estoy perdiendo es, bueno, pues dejar de llevarla a pasear, no quiero llevarla a pasear porque no me interesa. Yendo a terapia, no voy a gastar en psicólogo, no me interesa. Divorciarme, bueno, pues también me va a gastar el abogado. Mejor le pego de frente, además. Ya, entonces la gente va a golpearla, pero el otro costo va a ser la sanción. Y dirá, bueno, pues, uy, la sanción. ¿Cuál es la sanción? 2 años, 3 años. No quiero irme preso en el penal, o no quiero que se me dé pena privativa o pena suspendida. Voy a estar yendo a firmar todos los días, voy a tener antecedentes penales en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y otro punto sería que si la norma no existe, diría Juan en ese mismo razonamiento ejercicio, bueno, sacarla a pasear, divorciarme, demandar tenencia, recuperar. No, le pego, si a mí nadie me va a sancionar. Y aparte, si me va a estipular como faltas, bueno, pues ir a limpiar las calles, pues no hay ningún problema. Pero qué bien le pegué, y eso me gustó. ¿Ah? Entonces el beneficio de la gente en torno a este análisis de costo-beneficio es distinto, ¿no? Entonces, obviamente que existe un costo de legalidad, ¿no? Si yo derogo una norma, la norma también demanda un costo, derogarla, y que deje de existir, y volver a crear otra norma demanda otro costo. Entonces, el Estado empieza a realizar costos y gastos propiamente de asesores legales, gastos propiamente de infraestructura, gastos de publicación en el oficial peruano, diario oficial peruano, y el costo, ¿cuál es? El costo propiamente pecuniario con los erarios del Estado. Entonces, para terminar, siguiendo a Bular, dice que propiamente si elevamos el costo del beneficio obtenido por el delito de agresiones contra el integrante del grupo familiar, el agente evita cometer el ilícito. Es decir, cuando el delincuente analiza la posibilidad de delinquir, compara, ¿no? ¿Qué es más beneficioso? ¿Qué es más pernicioso? ¿Cuál va a ser el costo que voy a pagar por generarme ese beneficio, esa satisfacción de haber golpeado o agredido? Ahora, imaginemos, ¿no? El delito de los mismos ejemplos que le acabo de poner, ¿no? ¿Cuál sería la conducta de aquella persona que ostente un problema interior de su hogar con su cónyuge por infidelidad, por problemas patrimoniales, por incompatibilidad de caracteres? Podría ir a una terapia familiar que demanda un costo económico o comisionará las agresiones contra el líder del grupo familiar y le generará un detrimento. Y en caso de no existir la norma, esto será una falta y le será mucho más barato, por decirlo en un término económico o utilitario, el de generar un detrimento al cuerpo de la salud que generarse propiamente una actividad distinta. Entonces, la derogación de una ley, si un acto comunicativo donde me posibilita que yo comisione ilícito, donde me resulta más beneficioso que reconstruir mi familia a través de terapias, a través de actividades de recreación o de buscar la reintegración de mi familia, me genera poder mejor destruirla y comisionar ilícitos para satisfacer todo o resolver o tratar de resolver mis divergencias o problemas de índole conyugal, convivencial o de índole con mis hijos, ¿no? O sea, es ahí el problema. Entonces, el análisis económico del derecho, siguiendo al profesor Enrique Gersi, resulta muy trascendental en los análisis de política criminal. Y no considero en los análisis propiamente de tipicidad objetivo, subjetiva de los delitos, ¿no? Porque las figuras propiamente normativas anglosajonas son muy distintas del derecho romano-germánico que bebe hoy nuestro Código Penal o nuestro sistema jurídico nacional. Bueno, espero agradecerles primero por la paciencia de haberme escuchado y espero no haber trastabillado en el mensaje o la comunicación que quise brindar con respecto al Decreto Supremo 004-2020, que no ha derogado el artículo 122b. El Decreto Supremo 004-2020 es una norma de rango inferior que los decretos legislativos del Código Penal o el 1352, y que el decreto legislativo propiamente el Código Penal que regula el artículo 122b se mantiene vigente y es más, se ha exacerbado, enarmolado o generado una inflación punitivista en torno a la persecución de delitos de violencia de género. Por otro lado, hemos visto que las interpretaciones que podremos realizar usted como abogado litigante, usted como asistente de función fiscal, usted como fiscal, usted como juez, usted como asistente judicial, etcétera, etcétera, o como operador jurídico, como ciudadano o habitante común, siempre se encuentra sujeto a una interpretación plenamente subjetiva, ¿sí? Como un nómeno, como un juicio priorístico, pero siempre existe un fenómeno que determina
cuando la verdad se puede generar por lo menos una aproximación a su certeza o a su vigencia en torno a la realidad contemporánea que nos aqueja, que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. A ver, Edson, ¿habrá preguntas? sí, justamente eso iba. Si hubiese alguna consulta para Enrique, por favor, lo pueden generar por el chat o vía Facebook, o pueden habilitar el micrófono para que puedan hacer la consulta directa. Enrique, te mandé ahí por WhatsApp una consulta. A ver. A ver, vamos a revisar qué nos dicen nuestros amigos. Ya. Una muy buena pregunta. She Luna dice, si alguien fuera de mi entorno familiar me agrede físicamente, ¿cómo se actúa allí? Muy bien. Imaginemos que primero tenemos que establecer cuál es el vínculo parental que yo ostento con esta persona que me ha agredido. Imaginemos en el supuesto que usted me da, amigo Luna, de que esta persona es mi padre. Me llevo mal con mi padre. Tenemos una relación discrepante, distante, enarbolada, que yace propiamente desde los albores de mi vida existencial. Siempre mi padre me odió, yo también lo odio, y esto desarraiga un conflicto de violencia física. Y yo lo empiezo a increpar por una circunstancia que no me gusta, él se vale de un palo y me tira un palazo en la pierna y me genera una lesión. Lo que tengo que hacer yo ahí es primero acudir a la policía o al Ministerio Público y establecer una denuncia penal. Una denuncia por delito de violencia de género, o en su caso, al ser usted varón, por agresiones contra los integrantes del grupo familiar. En este caso, se llega al Ministerio Público, el fiscal apertura investigación por el delito tipificado en el artículo 122b, a usted como sujeto agraviado, a priori, al momento de realizar su denuncia, usted tuvo que haber sido evaluado físicamente a través del Instituto de Medicina Legal, a través de un reconocimiento médico legal, el cual esbozará, expresará propiamente el quantum de la lesión o perjuicio que usted ha padecido. Es decir, que si usted padece una lesión menor a 10 días en torno al palazo que le tiró su padre, este constituirá delito y el fiscal, obteniendo este elemento de convicción, imputará cargos contra su padre si está en el antiguo código, el Código de Procedimientos Penales. Es decir, esto se llegará a una etapa de imputación de cargos a través de un juez instructor, y si en el lugar o la jurisdicción en la cual usted fue víctima de la agresión se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal formalizará investigación con este elemento de convicción que ostenta quizás una corroboración objetiva o periférica de lo que usted denuncia. Llegado este supuesto, nos vamos a la etapa propiamente de la investigación preparatoria, concluye la investigación preparatoria, nos encontramos en la etapa intermedia y el fiscal puede formalizar su acusación. Realiza su acusación, nos encontramos en juicio y quizás en ese supuesto se determine la responsabilidad o la sanción que le imponga el juez a su padre por una pena quizás privativa de libertad o suspendida. Ese es lo que se puede hacer o lo que genera propiamente la praxis en cuanto al proceso penal o la investigación, el proceso penal y el juicio y la sanción a aquella persona que agrede a un integrante del grupo familiar. Que se impongan otras medidas distintas, medidas de protección, por supuesto. El fiscal en su disposición puede dar cuenta de que existe un supuesto que se requieren que se apliquen medidas de protección a través de un juez de familia y en su disposición remite copia de los actuados al juzgado de familia para que el juzgado de familia brinde las medidas de protección correspondiente a fin de que la persona no se le acerque, a fin del retiro del hogar del agresor, a fin de que se pueda prevenir de una perspectiva del riesgo que se encuentra sujeto al seguir conviviendo o estando en interacción con el agente que le provocó la lesión. ¿Otra pregunta? Tenemos una pregunta por chat. Sí, por el chat. De Zoom. Sí. Maidi Herrera Sandoval pregunta: buenas noches, si una persona recibe agresión por su condición de mujer, pero el agresor es una persona homosexual y no tiene ningún parentesco, ¿procede el delito de violencia contra los... Qué buena pregunta. Ya, Maidi nos dice: buenas noches, si una persona recibe agresión por su condición de mujer, ya,
por su condición de mujer, pero el agresor es una persona homosexual y no tiene ningún parentesco, procede del delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La respuesta es sí, sí procede. ¿Por qué? Primero porque ya el acuerdo plenario del año 2016 con respecto al feminicidio ha esclarecido en su fundamento 36 de que efectivamente los ámbitos de protección de la norma de los delitos de violencia de género, el artículo 122b, el 108b, que regula el feminicidio, reconoce y protege solamente a las personas que hayan nacido como mujer. Y aquellas personas que se consideren distintos, es decir, que se identifiquen como un homosexual, un transexual, ¿no? Sea varón o sea mujer, esta persona sigue siendo considerado como hombre o como mujer. Entonces, si un hombre homosexual agrede a una mujer por su condición de mujer, es decir, busca denigrarla, supeditarla dentro del espectro que conlleva la violencia de género, esto sí constituye delito, por más que sea homosexual. Distinto es que cuando una mujer agrede a otra mujer, ahí no se puede alegar la violencia de género por la condición de mujer, porque no resulta factible dentro de la perspectiva de género, porque la violencia de género nace en esto, cuando un hombre de un género distinto, el género masculino, quiere supeditar a la mujer por su condición de mujer. Hombre-mujer, en esos casos procede la violencia de género. Y en caso de mujer contra mujer, no procede la violencia de género. Todo eso se va a desarrollar en el diplomado que vamos a dictar con Edson el día sábado. Estos temas bastante considerables en torno a por qué el homosexual sigue siendo considerado varón o por qué no considerado mujer. Imaginemos un caso en el cual se agrede a un homosexual por ser homosexual, se agrede y lo agrede un sujeto que no tiene vínculo parental alguno, y la pregunta es, ¿conlleva esto la protección del artículo 122b? Porque lo agreden por su condición de homosexual, es decir, porque se considera mujer. No. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario erróneamente y nefastamente ha dicho que los homosexuales no merecen este rango de protección, lo cual es totalmente errado. Para mi perspectiva, es que el tipo penal a la violencia de género también debería incluir a la comunidad LGTBI, porque también son sujetos que se encuentran dentro de un ámbito vulnerable en la sociedad donde se ingiere a través de perspectivas de índole machista, patriarcalista, una sumisión a quien se identifica como mujer a pesar de haber nacido hombre o a quien se identifica como hombre a pesar de haber nacido mujer. Pero la respuesta que usted me realiza, doctor Herrera, en primera ratio resulta positiva si es que se demuestra que el agredido por su condición de mujer. Ahora, tengo otra pregunta de Catherine Oruna. Entiendo que el delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar sanciona las lesiones de hasta 10 días de asistencia, con una pena mínima de 1 año. ¿Considera usted que respecto a las lesiones de 1 día se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena? Eso es un tema bastante debatible en torno al baremo de proporcionalidad que debe ejercer el juzgador en torno a que se debería aplicar o no se debería aplicar. Lo que pasa acá que esto nace una dinámica. Los delitos de violencia de género, más allá de la perspectiva plenamente típica en torno al quantum de la pena que usted me refiere, también busca propiamente generar una perspectiva de una prevención general negativa, es decir, que a través de la coacción social y yo saber que a fulano de tal lo han sancionado con una pena, quizás no privativa de libertad, pero sí suspendida, yo no podría comisionar el ilícito. Entonces, si resulta proporcional o no, radica propiamente en el contexto del hecho. Imaginemos usted que nos encontramos en un caso donde una mujer viene siendo víctima de violencia de género en el decurso de su vida. Es tratada de prostituta, es tratada de infiel, es ninguneada, diciendo que es una persona que no sirve para nada, que no tiene educación ni secundaria, primaria completa, y que realmente en el decurso de su vida siempre ha sido supeditada por parte de su cónyuge. La persona en 3 oportunidades lo denunció. Sin embargo, en el decurso siempre retiraba la denuncia. La retiraba, ¿por qué? Porque decía, bueno, es mi esposo, yo no tengo dónde irme a vivir, me encuentro en una situación de vulnerabilidad, él me ha dicho que va a cambiar. Hasta que llega un momento donde esta persona agarra y la lesiona a esta mujer que ha venido en el decurso de su vida con 3 denuncias que siempre ha desistido, porque nunca fue el Ministerio Público a declarar, porque no pasó pericia psicológica, porque no pasó pericia física, en fin. Llega el momento donde la agrede. Y esta agresión, ella ya hastiada de esta circunstancia que viene padeciendo en su dinámica social y familiar, pasa pericia psicológica
y pasa reconocimiento médico legal. En la pericia psicológica aparece que tiene afectación psicológica cognitivo-conductual, y en el reconocimiento médico legal aparece que tiene una lesión menor a 10 días. Yo le pregunto a usted, si este sujeto, con actitudes tan deplorables, que busca ningunear, amedrentar, aquejar el estatus psicofísico social del sujeto pasivo, es decir, de esta mujer, durante el decurso de su vida, merece o no merece una sanción. Es por eso, la proporcionalidad y el baremo que debe aplicarse es en un contexto determinado con respecto al caso. El caso distinto es que si alguna persona por venganza va denunciando a su esposo porque al final de cuentas tuvieron unos simples empujones y en ese decurso la señorita, porque su piel es más sensible, presenta un hematoma y que por eso ella quiere responsabilizarlo, cuando fue ella quien creó el riesgo prohibido, fue ella quien inició la pelea y el sujeto por reaccionar la golpea o ella misma se agrede, eso conlleva ya propiamente un análisis. Pero muy interesante su pregunta, que también en el decurso de este diplomado que se va a dictar, vamos a desarrollarlo con mayor atingencia de la perspectiva propiamente de los convenios internacionales que dicen al respecto. Muchas gracias. Catherine Huertas, buenas noches. En el caso de la que la lesión se ha causado por culpa, se encuadra en el tipo o exige necesariamente el dolo. Ah, muy bien. Nos encontramos propiamente en un análisis ya no del tipo objetivo, es decir, de los verbos rectores, en cuanto a la comisión del hecho, es decir, a que se haya generado un detrimento mayor a 10 días o una afectación psicológico-cognitivo-conductual, sino que nos vamos al tipo subjetivo, es decir, si la gente, dentro de su esfera subjetiva, ha obrado con dolo o culpa, es decir, si la actividad volitiva, es decir, la voluntad de generar el daño, o la capacidad cognitiva, el conocimiento que tenía con respecto a la conducta, conllevaba el dolo. En caso de ser una conducta culposa, es decir, en el ámbito de la culpa, es decir, negligencia, ya no conllevaría propiamente la tipificación, ya no se podría hacer típica la figura, porque el delito es un delito de lesión, es un delito de resultado que exige propiamente que la conducta sea dolosa, por dos circunstancias. Primero, porque el tipo penal exige una violencia de género, y la violencia de género se encuentra cargado de un subjetivismo que yo sé que estoy realizando un comportamiento negativo destinado a generar un detrimento contra una mujer o contra mi integrante del grupo familiar. Segundo, porque propiamente el Código Penal regula o tipifica qué delitos son culposos y qué delitos son dolosos. Cuando no dice que son culposos, debe entenderse que son propiamente dolosos. Ese es el supuesto. Muy buena pregunta. Entonces, en caso de ser, siempre debe interpretarse que el 122b es un delito de índole doloso dentro de la perspectiva del tipo subjetivo. Muchas gracias. A Malú Montes, en caso de las declaraciones en cámara Gesell, tiene la calidad de prueba anticipada a la fecha, ¿se debe recurrir su actuación ante el juez? Sí, según el nuevo Código Procesal Penal, cuando se practica propiamente un reconocimiento médico legal de una pericia psicológica, el fiscal puede solicitar la calidad de prueba anticipada y presentarla al juez antes de la realización de la investigación preparatoria. Sí. Ahora, gracias por sus preguntas. ¿Alguna otra más? Muy buena pregunta. Desconozco, nos pregunta Ariana Zapata desde Ecuador. Desde Ecuador. Buenas noches, soy de Ecuador. ¿Es de violencia de género si yo agredo a una empleada doméstica? No. Según la legislación peruana, no sabría darle los alcances de la legislación ecuatoriana, pero la legislación peruana y propiamente la Convención de Belén do Pará, que es una convención internacional, establece que el radio de protección de los agentes radica propiamente en torno a los integrantes del grupo familiar cuando estos tienen vínculos sanguíneos o índoles de afinidad, propiamente los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, índoles de afinidad, la familia de mi cónyuge o de mi conviviente. Y por consanguinidad, mis hermanos, mis padres, mis abuelos, ascendientes y descendientes. En el caso de una empleada de hogar doméstica, no podría entenderse la misma. Dentro de mi perspectiva, no podría calzar como una agresión de índole familiar, pero sí podría calzarse como una violencia de género. Es decir, si yo tengo una empleada, miren, tengo una empleada, y la empleada yo la empiezo a ningunear, y le empiezo a realizar actos discriminatorios por su condición racial o por su condición económica, y le empiezo a realizar, proliferar ataques sumamente subversivos, ¿ya? En la cual se genera un detrimento en su género, en su identidad, propiamente como mujer, y en su capacidad o integridad psicológica, eso sí podría constituir delito.
porque la violencia de género puede ser intramuros o extramuros. Por ejemplo, puede darse también en el ámbito laboral, como en la calle. Aquella señorita que pertenece, que forma parte de una organización dedicada en la defensa de los derechos de las mujeres y es atacado por un grupo de fascinerosos de índole sumamente fascista y agarran y la atacan por su condición de mujer. Ahí ya tendríamos propiamente también una circunstancia semejante. Entonces, si la empleada en el ámbito doméstico es agredida por su condición de mujer, como los ejemplos que he referido, en ese caso sí, pero no podría considerársele un integrante del grupo familiar. Por violencia de género sí, pero por integrante del grupo familiar no. Gracias, muy buena pregunta. Muy bien, creo que hay un par de preguntas interesantes por el WhatsApp, Enrique. Tal vez podamos colaborar, por favor. Sí, claro. Voy a revisarlos. Espera un minuto. A ver, tengo acá la pregunta de mi gran amigo Efraín Chuquisuta. Me dice, ocurrió un caso en Ayacucho, donde una señora esposa de un sujeto ha sido golpeado salvajemente y ha ido a la comisaría para poner su denuncia. Y no fue aceptada. Dijeron que regrese cuando el país pase la pandemia y no es justo que estas cosas ocurran y no hay nadie quien vele por sus derechos. Y muchas veces en provincia callan los hechos y terminan siendo costumbres para sus agresores. ¿Qué se debe hacer? Muy bien. En este caso, por eso es recomendable que cuando nos encontramos en delitos de violencia de género, es menester propiamente que la gente, el sujeto pasivo del delito, realice su denuncia no ante la comisaría, porque lastimosamente los aparatos de control social en nuestro país, llámese la policía y otras entidades, se encuentran muchas veces sujetos a una idealización o una idiosincrasia en la cual si no te ven sumamente agraviado, sumamente golpeado, si no te ven sangrando, no te ven sumamente herido, no te atienden. Entonces lo que tendrían que hacer en este caso, mi querido amigo Efraín, es denunciar el hecho ante el Ministerio Público directamente por el ámbito de violencia que ha generado. Ahora, por eso es recomendable. Ahora, en torno a la pandemia, si bien la pandemia ha generado un recorte con respecto a las actividades de las entidades públicas y el acercamiento o aproximación de las mismas, existen otros medios a través del Internet donde se pueden estipular denuncias virtuales por la página del Ministerio Público, pero como nos encontramos en una zona que forma parte del Perú oficial, es decir, Ayacucho, porque una cosa es el Perú real, donde vivimos, el Perú real es Ayacucho, las sociedades sumamente vulnerables, y otra cosa el Perú oficial, el que vemos en la televisión y que el centralismo estipula en Lima. Al margen de este análisis, debería la señora constituirse al Ministerio Público y realizar su denuncia directamente ante el Ministerio Público, y si no le aceptan la denuncia en el Ministerio Público, a realizar una queja respectiva ante la entidad correspondiente, que es el órgano de control interno, porque si lo realiza en la comisaría va a pasar lo de siempre y se realizaría un ámbito de impunidad. Ahora, que puede todavía, el hecho no sé cuándo pasó y si ha pasado prolongado tiempo, todavía lo puede realizar, que sí lo realice, porque quizás si este hecho viene siendo una dinámica constante, la persona va a presentar algún tipo de afectación psicológica cognitivo-conductual. Gracias, amigo Efraín. Otra pregunta quizás hay, Edson. Muy bien, eso creo que son todas las consultas. Ahí te he pasado por WhatsApp algunas otras consultas. Ya, a ver. Están pendientes. Sí. A ver, permíteme un favor. Creo que Martín, con eso podremos cerrar ya. Martín Laya me pregunta, la esposa quiere el divorcio, pero el esposo no. Ella inventa una amenaza realizada por el esposo para obtener su divorcio y lo denuncia. En el protocolo de psicología sale que la esposa tiene rasgos de ansiedad compatibles con violencia familiar. ¿Qué hacer? Muy bien. Muy bien. Dice, realizada por el esposo para obtener su divorcio y lo denuncia. ¿Quién denuncia a quién? Creo que denuncia, a ver, la esposa quiere el divorcio, pero el esposo no. Ella inventa una amenaza realizada por el esposo para obtener su divorcio y lo denuncia. Allá. Denuncia en este supuesto que nos pone el doctor Laya, que sigue. Juan no quiere divorciarse de María y María está desesperada por divorciarse. María inventa algún tipo de agresión
de índole psicológica y lo denuncia penalmente para poder para poder participar o dar algún hincapié para una causal de divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hay que hacer como abogado, y eso también se va a ver en el decurso del diplomado, al cual les recomiendo nuevamente que se inscriban, porque es bastante fructífero, no solamente teóricamente, sino prácticamente, por la praxis. Haría lo siguiente. Primero, como abogado, hablaría propiamente del acuerdo plenario 2-2005 que estipula propiamente el baremo o las perspectivas en las cuales se debe interpretar las declaraciones de un único testigo. Puede existir una incoherencia subjetiva, que la gente obre por intereses plenamente subjetivos. Yo veo acá el caso que obviamente realizo la denuncia porque tengo un interés plenamente subjetivo que es el de divorciarme, sin embargo me practican la pericia y la pericia no alcanza en el tipo penal tampoco, porque la pericia dice, el tipo penal dice que presente afectación psicológico, cognitivo, conductual, es decir, el margen del espectro se refiere a 3 supuestos, y si en el caso como usted me estipula que el protocolo de pericia psicológica arroja que tiene rasgo de ansiedad, es una figura distinta. Al no tener una tipificación o no encontrarse dentro del tipo penal, el hecho resulta típico y lo que tendría que hacerse es demostrarse que efectivamente existe una violencia, un hecho de violencia familiar. ¿Para qué? Para que pueda ser trasladado el hecho o derivado al juzgado de paz letrado, porque no hay una tipificación dentro de lo que estipula o exige el tipo penal de afectación psicológica y cognitivo-conductual. Lo que hay es una reacción ansiosa situacional a hechos compatibles de violencia familiar, lo cual no constituye delito conforme al artículo 122b. Por ende, el abogado, o si usted es el abogado, tiene que demostrar que además no existen hechos de violencia y que ha sido una treta, una creación, y aplicar el acuerdo plenario 2-2005 que estipula que la sola declaración de la agraviada puede estar sujeta a demasiadas incoherencias subjetivas por intereses ajenos propiamente a una realidad objetiva que es la creación de un riesgo típico. Muy interesante. ¿Desde cuándo? Eso es lo que pasa cuando se utilizan las normas penales para poder generar algún tipo de actos vindicativos o el manejo del populismo penal a través de las normas. Ahora, ¿desde cuándo se consideran lesiones leves? Dado que el 122b señala que el que de cualquier modo causa lesiones corporales que requiere menos de 10 días. Y el 122 señala que requiere más de 10 días y menos de 10 días. Apu Amaru. Gracias, Apu. Ha sido una buena pregunta y usted mismo se la ha respondido. Dado que el 122b señala que cualquier modo causa lesiones menores a 10 días, estas constituyen el tipo penal del 122b. Cuando el quantum de la lesión física es menor a 10 días, el 122b, siempre y cuando obren relaciones de vínculo parental, conforme a lo que estipula el artículo 7 de la ley 30.364, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padre, ascendientes, descendientes, o en su defecto hasta el segundo grado de afinidad. Ahora, con respecto a las lesiones físicas, claro, en el tipo penal, las lesiones leves, si estas son superiores a 10 días, ya constituyen propiamente lesiones leves. Y en su caso, si son superiores a esto, ya constituye lesiones graves. Ahora, propiamente usted me pregunta, dice, ¿desde cuándo se considera lesiones leves? ¿No? O sea, entonces, ¿desde cuándo? Desde que el certificado médico legal refiere que supera los 10 días, se considera lesiones leves, y hay un agravante que refiere cuando sea un contexto de violencia familiar. Claro. Eso es todo. Quizás no haya entendido muy bien su pregunta, pero es la pregunta que usted ha estipulado. Muy bien. Enrique, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en estos seminarios. Ha sido de mucho aporte, digamos, el punto de vista que nos has dado acerca de este decreto. Así también creo que muchos de los asistentes están contentos con las respuestas que has brindado hacia las dudas que ellos han tenido con respecto a estos temas de violencia familiar. Muy bien. A los presentes quisiéramos invitarlos, ¿no? Este sábado 3 de octubre vamos a desarrollar nuestra primera sesión del diplomado en violencia familiar y delitos contra la libertad sexual, donde Enrique es pues uno de los docentes, así como también tenemos al doctor José Martín Miranda Sotil. Él también va a acompañarnos. Él es fiscal también especializado en temas de delitos de violencia familiar y género. Ambos actualmente vienen laborando en el Ministerio Público y bueno, ya por correo electrónico se les está enviando a todos los presentes un descuento adicional. Se les ha enviado un link
Si desean conocer la promoción para los asistentes, pues comuníquense con nosotros y vamos a ofrecerles pues una promoción exclusiva para que puedan participar en este diplomado, que es bastante práctico, bastante interesante, ya que es, digamos, aplicable pues a nuestra realidad, ¿no? Enrique, algunas palabras finales, por favor, para los asistentes, tal vez. Sí, agradecerles a todos la presencia, la paciencia y referirles, por favor, que se matriculen a este diplomado que voy a dictar junto con mi colega, el doctor y fiscal, doctor Miranda. El análisis del tipo penal de 122B a primera ratio, a primera vista, parece sumamente soslayado. Decir que requiere mayor análisis, que es una norma simple, muy fácil, que el delito de lesión es un delito de resultado, y que a lo largo de la historia político-criminal y de las normas, los delitos de lesiones son los delitos más fáciles, igual que el homicidio, porque en las clases universitarias nos enseñan que el homicidio es el que mata a otro y punto, y ahí muere. No. Los delitos de violencia de género tienen una carga subjetiva muy grande, que al igual que las preguntas que ustedes han desarrollado, conllevan análisis que extrapola propiamente las figuras normativas y propiamente lo que rige en el artículo 7, 8, de la ley 30.364. El artículo 122b, dentro de sus elementos descriptivos, sus elementos normativos, tiene una efigie y deriva de ella una serie de interpretaciones y análisis. La teoría del delito, la imputación objetiva, la teoría de la pena, son perspectivas que tienen que analizarse en el artículo 122b. Conocer los convenios internacionales, usted como abogado litigante, para poder hacer factible su defensa, usted como representante del Ministerio Público, conocer el tipo objetivo, el análisis propiamente del funcionalismo penal para poder extrapolar una mejor teoría incriminativa, es sumamente necesario. Y es más, el diplomado se ha dividido en diversas categorías o clases. Entre las clases que está dividida entre mi persona y el doctor Miranda, no solamente se van a dedicar a los delitos de violencia de género, el 122b, ni la ley 30.364. También se van a dedicar a los delitos de violencia sexual, llámese violación sexual, en agravio de mayores de edad, en agravio de menores de edad. También se va a desarrollar en su defecto un análisis de lo que es el acoso sexual, el acoso simple, que es un tema que hoy en día ha quejado bastante a nuestra sociedad en los tiempos de la posmodernidad a través de artefactos celulares, el WhatsApp, fotografías. ¿Cuándo estamos ante acoso y cuándo no estamos ante acoso? ¿Cuándo estamos ante actos contra el pudor? ¿Cuándo no? Ese análisis se van a desarrollar dentro de la perspectiva doctrinaria, normativa y jurisprudencial en el diplomado que vamos a dictar el día sábado, que iniciamos con el doctor José Miranda. Inicio yo el sábado. Espero encontrarlos y verlos ustedes, donde vamos a poder interactuar a lo largo de 2 horas y media con respecto hasta lo que sea posible con respecto al tipo penal del 122b y las distintas aristas que es necesario poder entender en los delitos de violencia de género, que hoy en día son uno de los delitos que más se comisionan en esta realidad. Muchísimas gracias, Edson, por la oportunidad nuevamente, a la Escuela de Formación Jurídica, amigos míos, a quienes conozco hace más de 2 años y con quienes me han dado la oportunidad y con quienes continúo en este curso. Ya nos veremos, se repartirá material, todo. Va a ser una actividad académica muy, muy, muy rica. Los espero a cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por todo. Nos vemos una próxima oportunidad. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Ahí dejé mi correo para que a cualquier duda académica me la hagan factible. Cuídense.